Correcto. Entonces, en esta sesión vamos a abordar eh, los conceptos y la configuración relacionada con el protocolo EIGRP. EIGRP es un protocolo propietario de Cisco, lo que significa que solamente va a poder ser ejecutado o implementado en equipos Cisco. Hasta donde tengo entendido, creo que como en el 2014, 2012, Cisco había liberado eh, a este protocolo para que otros fabricantes pudieran desarrollar sus implementaciones de EIGRP. Entonces, esperemos que de aquí a algunos años, pues otros fabricantes también pues se animen a implementar dentro de sus protocolos de enrutamiento a EIGRP. Entonces, EIGRP realmente es, digamos que el sucesor de otro protocolo que también desarrolló Cisco, que es el protocolo IGRP. IGRP es un protocolo vector distancia, eh, pero solamente funciona en redes con clase, lo que quiere decir que este protocolo no tenía soporte para enrutamiento entre dominios sin clase o CIDR, ni para el uso de máscaras de longitud variable. Entonces, como se dio ese acontecimiento de que las redes dejaron de ser redes basadas en la regla de clase, y se dio el rompimiento de las clases, entonces este protocolo quedó en desuso, el protocolo IGRP. Entonces, viendo esa transformación del direccionamiento IP, entonces Cisco decidió desarrollar una mejora al protocolo o a su protocolo original, que era IGRP. Y a esta nueva modificación pues le denominó EIGRP, que es un protocolo de gateway interior mejorado. Entonces vamos a hablar acerca de este protocolo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a describir las características básicas de EIGRP. Vamos a describir los tipos de paquetes que se utilizan para establecer y mantener adyacencias de vecinos EIGRP. Vamos a describir la encapsulación de los mensajes EIGRP. También vamos a configurar EIGRP para IPv4 y luego pues verificaríamos la implementación de EIGRP. También explicaríamos cómo se forman las adyacencias de vecinos al usar el protocolo EIGRP, explicar el propósito de las métricas utilizadas por EIGRP, explicar la operación de dual y el uso de la tabla de topología, describir los eventos que desencadenan actualizaciones de EIGRP, comparar las características y la operación de EIGRP para IP versión 4 y en el caso de IGRP para IP versión 6. Configurar IGRP para IP versión 6 y luego pues verificar la configuración de IGRP en IP versión 6. Entonces, como verán, algunos términos me supongo que les son familiares eh, cuando vieron pues OSPF como protocolo de enrutamiento. Entonces, algunos términos de adyacencia, por ejemplo, ¿verdad? Que ya hemos visto que es una adyacencia. eh, Vamos a también pues retomarlo aquí. Eh, Cisco ha desarrollado diferentes versiones de CCNA, ya sabemos esa parte, porque ahorita pues estamos en la versión 7, ¿verdad?
pero en ese sentido, eh, a medida que ha venido desarrollando nuevos contenidos o nuevas versiones de CCNA, entonces Cisco pues ha venido definiendo con mejor claridad el funcionamiento de este protocolo. Tal es así que en la versión 4, versión 5, Cisco decía que EIGRP era un protocolo híbrido, lo que quiere decir que podría ser catalogado con funciones de un protocolo vector distancia y con funciones de un protocolo de estado enlace. Y cuando nosotros estudiemos un poco más a fondo a este protocolo, vamos a ver que realmente EIGRP pues tiene algunas características de los protocolos de estado enlace y de los protocolos de vector distancia. Entonces, por lo tanto, Cisco pues había dicho que era como un intermedio entre estado enlace y vector distancia. Por eso lo denominaba un protocolo híbrido. Pero en la versión 6, que fue la última donde se incluyó EIGRP, entonces Cisco pues cambió esa definición acerca de EIGRP y dijo que realmente EIGRP era un protocolo vector distancia. O sea, se le quitó ese término de híbrido y lo clasificó realmente como un protocolo vector distancia. Entonces vamos a ver las características de EIGRP. Entonces aquí nos dicen que fue desarrollado en 1992. En 2013, Cisco se dio una funcionalidad básica de EIGRP como estándar abierto al IETF, que es lo que les decía. Entonces Cisco dijo, pues voy a ceder, ¿verdad? eh, las funcionalidades básicas para que otros fabricantes tal vez puedan implementar EIGRP dentro de sus soluciones de enrutamiento. Es un protocolo de enrutamiento vector distancia avanzado, que es lo que nos dicen ahora. Ya no nos dicen que es híbrido, sino que es vector distancia avanzado. Usa el algoritmo de actualización difusa para calcular las rutas y rutas de respaldo. O sea que EIGRP utiliza su propio algoritmo de enrutamiento, que se conoce como dual. Dual de actualización difusa, algoritmo de actualización difusa. Las siglas, entonces Cisco lo define como dual. Establece adyacencias con los vecinos. Usa el protocolo de transporte confiable, RTP, el que se encarga de la entrega de los paquetes EIGRP a los vecinos. En este caso, nosotros hemos visto que la mayoría de aplicaciones hacen uso de UDP o de TCP a nivel de la capa de transporte. En el caso de EIGRP, a nivel de la capa de transporte, utiliza su propio protocolo, que es el protocolo RTP o protocolo de transporte confiable. O sea que EIGRP no utiliza ni UDP ni TCP. También desarrolla actualizaciones parciales y limitadas. Envía actualizaciones solo cuando hay un cambio y solo a los routers que necesitan la información. Por eso decimos que es parcial. Parcial porque las actualizaciones solo son transmitidas cuando hay un cambio. O sea que no se están enviando de forma periódica, que es una de las características de los protocolos vector distancia, que ellos envían su tabla de enrutamiento en forma periódica. Ilimitada quiere decir que esas actualizaciones no se envían a todos los routers, sino que se transmiten solamente o se envían solamente a los routers que han sido afectados por el cambio en el estado de un enlace.
De allí pues el término de actualizaciones parciales y limitadas. Admite balanceo de carga del mismo costo y balanceo de carga con distinto costo. O sea que puede balancear carga en rutas que tienen la misma métrica o en rutas que tienen métricas diferentes. Por defecto solo lo hace balanceando tráfico en rutas del mismo costo, pero pues también puede ser configurable para que envíe actualizaciones de enrutamiento eh, basado en rutas que tienen pues diferente costo. En el caso de EIGRP, podemos decir que EIGRP es un protocolo modular. Por eso hablamos de módulos dependientes del protocolo. Entonces los PDM o los módulos dependientes del protocolo son responsables de mantener las tablas de vecinos, construir y traducir paquetes específicos del protocolo para Dual, conectar a Dual con la tabla de routing específica del protocolo, calcular la métrica y pasar esa información a Dual, implementar listas de filtrado y de acceso, realizar funciones de redistribución hacia otros protocolos, redistribuir rutas descubiertas por otros protocolos de enrutamiento. En el caso de eh, OSPF, por ejemplo, o de RIP, hablemos de RIP, que es más sencillo. Ustedes han visto que RIP hay una versión para IP versión 4 y hay otra versión diferente para IP versión 6. O sea que si mañana más tarde surge un nuevo protocolo de direccionamiento y estos protocolos ya no van a ser compatibles con ese nuevo sistema de direccionamiento. Entonces, ¿qué es lo que podría suceder con RIP? Se tendría que desarrollar un nuevo protocolo que pueda ser capaz de desarrollar procesos de enrutamiento con el nuevo esquema de direccionamiento IP. Ahora, ¿qué pasa con EIGRP? Como EIGRP es un protocolo modular, eso significa que EIGRP no se tendría que desarrollar otra versión de EIGRP. Lo único que se tendría que hacer es crear un nuevo módulo que soporte al nuevo esquema de direccionamiento IP que pueda existir, que es lo que sucedió con eh, la incorporación de IP versión 6 dentro del enrutamiento de EIGRP. Entonces, en este caso podemos ver que si tenemos IP versión 4 e IP versión 6, entonces existe un módulo que se encarga de todo el proceso de funcionamiento de IP versión 4 y un módulo aparte que es el que se encarga de todos los procesos de enrutamiento de IP versión 6. Entonces, no se tiene que, digamos así, desechar todo el protocolo de enrutamiento, sino que se le agregaría un nuevo módulo que sería el que se encargaría de los procesos de enrutamiento para el nuevo sistema de direccionamiento IP. Eso por un lado, ¿no? Entonces, en este caso, si yo tengo configurado en una topología, en una red, tanto direccionamiento IP versión 4 como IP versión 6, estoy haciendo uso del mismo protocolo, solamente que llamando a módulos diferentes, que son los que se van a encargar del enrutamiento en IP versión 4 y en IP versión 6. Entonces, eso lo permite los módulos dependientes del protocolo. Entonces, por lo tanto, como EIGRP es modular, entonces puede tener una tabla de vecinos para IP versión 6
una tabla de vecinos para IP versión 4, una tabla de topología para IP versión 6, una tabla de topología para IP versión 4 y una tabla de enrutamiento para IP versión 6 y una tabla de enrutamiento para IP versión 4. Entonces, si se fijan desde este punto de vista, eh, en el caso de, si lo comparamos con OSPF, OSPF también tiene tres estructuras de datos que utiliza para poder funcionar, que son eh, la, la base de datos de adyacencia, eh, la base de datos, eh, ¿cuál es la segunda base de datos? Si me recuerdan, base de datos de adyacencia, base de datos de ¿cuál era la segunda? No sé si alguien recuerda, que en este caso pues se me escapa, ¿verdad? Bien, entonces lo que tiene tres estructuras, ¿verdad? Y luego hablamos de la tabla de reenvío o la base de datos de reenvío. Entonces, de igual manera, pues EIGRP también tiene tres estructuras para poder operar. Tabla de vecinos, tabla de topología y tabla de enrutamiento. Entonces, en este caso, eh, bueno, en el caso de OSPF teníamos la tabla de estado de enlace, la base de datos de adyacencia y la tabla de enrutamiento, que es el resultado de procesar, en el caso de IGRP, la tabla de vecinos y la tabla de topología. Entonces el resultado se coloca en la tabla de enrutamiento. A la mejor ruta, a la mejor ruta, que es la que se instala en la tabla de enrutamiento, a esa ruta se le conoce como ruta del sucesor, que es lo que vemos aquí, sucesor. Si existe una segunda ruta alternativa a la ruta del sucesor, que es la mejor, entonces a esa segunda ruta se le conoce como ruta de sucesor factible. ¿Ya? Entonces la tabla de topología contiene todas las rutas hacia un destino determinado. Y la mejor ruta se pasa a la tabla de enrutamiento y a esa pues se le denomina ruta de sucesor. En el caso de EIGRP ya les mencionaba que este no utiliza ni UDP ni TCP a nivel de la capa de transporte, sino que utiliza su propio protocolo, que es el protocolo de transporte confiable. Entonces, EIGRP se diseñó como un protocolo de enrutamiento independiente de capa de red y debido a este diseño no puede usar los servicios de UDP o de TCP, que es lo que vemos aquí. A nivel de la capa de Internet podemos usar IPv4 o IPv6. A nivel de la capa de transporte pues se usa RTP y a nivel pues de las aplicaciones los módulos dependientes de protocolos que pueden ser IPv4 o IPv6 o cualquier otro protocolo. Puede ser IPX o AppleTalk, que también son esquemas de direccionamiento antiguos que se utilizaron y que EIGRP pues lo sigue manteniendo dentro de sus módulos. Otra característica importante de EIGRP es que puede desarrollar mecanismos de autenticación. La autenticación es opcional, pero para garantizar seguridad, pues uno puede habilitar esta funcionalidad. Entonces, la autenticación asegura que los routers solo aceptan actualizaciones de router que se han configurado con la información de autenticación correcta. Y además de permitir eh, comprobar a quién o con quién se intercambia información de enrutamiento, también esa información de enrutamiento puede cifrarse de tal manera que si alguien logra eh,
interceptar la información de enrutamiento, pues no la va a poder descifrar. Entonces, esa es una característica importante que tiene también EIGRP, pero que es opcional. Por defecto, pues no está habilitada. En el caso de EIGRP, podemos ver que utiliza pues también varios tipos de paquetes. Tenemos los paquetes de saludo, que son a través del uso de Hello, al igual que OSPF. Este se utiliza para descubrir otros routers que están configurados con EIGRP en la red. También utiliza paquetes de acuse de recibo y estos se utilizan para notificar de que se recibió pues un paquete EIGRP. También utiliza paquetes de actualización que estos se transmiten con información de enrutamiento a pues, cualquier destino conocido. Pueden haber también paquetes de consulta utilizados para solicitar información específica de un router vecino. Y pueden haber respuestas, que es utilizado para responder a una consulta. Entonces, en el caso de los diferentes tipos de paquetes, podemos ver que hay pues bastante similitud entre los tipos de paquetes que utiliza OSPF y los que utiliza EIGRP. Entonces, de ahí me imagino que por eso Cisco decía antes que este era un protocolo híbrido, porque muchas de las características que tiene EIGRP también las podemos validar dentro de lo que es el enrutamiento de OSPF. Entonces, ¿para qué nos sirven los paquetes de saludo que envía EIGRP? Se utiliza para descubrir vecino EIGRP. Recordemos que en OSPF, por ejemplo, mencionábamos que los paquetes Hello se intercambian al inicio de activar OSPF para descubrir vecinos. Entonces, de forma similar aquí, los paquetes de saludos también se utilizan para descubrir vecinos EIGRP. Pueden ser usados para formar y mantener adyacencias entre vecinos EIGRP. Ya mencionábamos cuando vimos OSPF que la adyacencia es cuando existe pues una comunicación bidireccional entre dos routers vecinos, o sea que se han saludado mutuamente. Se envían como transmisiones IPv4 o IPv6 de multidifusión, o sea que los saludos se envían utilizando paquetes de multicast o de multidifusión. Estos paquetes se envían utilizando la dirección de multidifusión 224.0.0.10 en IP versión 4 o la FF02.2.2.A en IP versión 6. Estos paquetes se envían utilizando pues una entrega no confiable. ¿Qué quiere decir una entrega no confiable? Que simplemente los paquetes de saludos se envían y no se espera una confirmación de la recepción de ese mensaje, de esos saludos. Por eso se dice que utiliza pues una entrega no confiable. Estos son enviados cada 5 segundos. En redes no broadcast multiacceso que tienen pues una baja velocidad, estos mensajes se envían cada 60 segundos. Pero en redes tipo Ethernet, entonces estos saludos se intercambian cada 5 segundos. EIGRP utiliza un temporizador de espera por defecto de 3 veces el intervalo de saludo antes de declarar el vecino inalcanzable. O sea que EIGRP tiene un temporizador de saludo o de Hello, que es Hello Timer, que por defecto está configurado en 5 segundos. Y el Dead Timer, que estaría configurado en 3 veces el valor del intervalo de saludo, que en este caso sería de ¿cuánto entonces? ¿Cuánto sería el valor en que estaría configurado
el 15. temporizador de espera en 15 segundos, ¿verdad? 15 segundos. Pero a diferencia de OSPF, esta regla no es, no debe pues garantizarse. En el caso de OSPF, recordemos que el temporizador de espera se debe configurar en 4 veces el tiempo de saludo. Y es una regla que si la omitimos, eso puede causar problemas de convergencia en una red OSPF. En cambio, en EIGRP, pues no está configurado de esa manera, pero no necesariamente pues uno tiene que mantener esa regla de configurar el tiempo de espera en 3 veces. Por defecto está así, pero no es mandatorio, ¿verdad? Que se tenga que hacer. Los paquetes de actualización y de acuse de recibo, EIGRP los envía estos paquetes para propagar información de enrutamiento y se envía solo cuando es necesario. O sea, los paquetes de actualización no se envían pues con frecuencia, sino cuando hay algún tipo de cambio que haya que notificar a todos los demás routers. El envío de actualizaciones parciales solo tiene información sobre los cambios de ruta. O sea que no se envía toda la información, sino solamente lo que cambió o lo que se modificó. Envía actualizaciones limitadas. Quiere decir que las actualizaciones enviadas solo se realizan a los routers que han sido afectados por el cambio. Cuando se requiere actualizaciones confiables, se deben enviar acuses de recibo. O sea que el protocolo que utiliza EIGRP a nivel de la capa de transporte puede funcionar tanto de manera confiable como de forma no confiable. O sea que en algunas situaciones puede ser que no se requiera envío de acuses de recibo cuando se reciben mensajes, valga la redundancia. Y en algunas otras situaciones, sí, esto pues va a depender del nivel de importancia pues de los mensajes o de los paquetes intercambiados. Los paquetes de consulta y de respuestas. Dual utiliza paquetes de consulta y de respuesta cuando busca redes. Las consultas utilizan múltiples o únicas, mientras que las respuestas se envían siempre como únicas. Las respuestas utilizan una entrega confiable. O sea que si se envía una respuesta, entonces cuando el equipo que recibe esa respuesta la recibe, entonces tiene que notificar a quien se la envió de que ya recibió esa información. Entonces, si ya lo vemos desde el punto de vista del encapsulamiento que sufren los paquetes de enrutamiento, entonces podemos ver pues que hay un encabezado a nivel de la capa de enlace de datos, un encabezado a nivel de la capa de red y el encabezado propiamente de EIGRP, que incluye pues el código de operación, el número de sistema autónomo del paquete e incluye algunos tipos de TLB que pueden incluir esto, parámetros de IGRP, rutas IP internas, rutas IP externas, según pues como estén clasificadas en dependencia de los números de sistemas autónomos que estemos utilizando dentro de los procesos de enrutamiento. Entonces aquí podemos ver ya un poco más en detalle lo que es el encabezado de EIGRP. Entonces utiliza un campo versión, código de operación, indicadores, secuencia, acusos de recibo y números de sistema autónomo. Dice que el código de operación es un tipo de paquete EIGRP. Puede ser de actualización, entonces en ese caso tendría un valor de 1. Si es una consulta, tendría un valor de 3. Si es una respuesta, un valor de 4. Y si es un saludo, un valor de 5. Y el número de sistema autónomo, que es un identificador de proceso
para el enrutamiento EIGRP. Cuando nosotros configuramos OSPF, decimos router OSPF y un número. A ese número, OSPF lo denomina número de proceso. Pero en el caso de EIGRP, cuando vamos a declarar EIGRP, vamos a decir router EIGRP y un número, por decir algo 10. Entonces a ese número 10, EIGRP lo denomina número de sistema autónomo, aunque realmente no es un número de sistema autónomo, más bien es un número de proceso. Entonces veamos cómo configurar EIGRP para IPv4. Bueno, tenemos esta topología aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer para configurar EIGRP en IPv4? Entonces, el número de sistema autónomo. Entonces, cuando nosotros configuremos EIGRP, vamos a decir router EIGRP y luego vamos a poner un número de sistema autónomo, que en este caso pues no es realmente un número de sistema autónomo, sino que Cisco lo definió a este valor como sistema autónomo. Los números de sistema autónomo son los que utiliza el protocolo BGP, que se anuncia en las redes de Internet, ¿verdad? El direccionamiento público. Entonces, el número de sistema autónomo solo tiene significado para el dominio de enrutamiento EIGRP. El número de sistema autónomo usado en la configuración de EIGRP no se relaciona con los números de sistema autónomo asignados globalmente por la Autoridad de Números Asignados de Internet o IANA, que usan pues los protocolos de enrutamiento externo. Los ISP requieren un número de sistema autónomo para que sea asignado por IANA, que son pues los valores que utiliza BGP para el enrutamiento y para la diferenciación de los distintos sistemas autónomos que pueden existir pues a nivel de Internet. Entonces, para declarar EIGRP debemos estar en el modo global, router EIGRP y luego pues el valor del número de sistema autónomo. Este valor del número de sistema autónomo es un número de 16 bits, lo que quiere decir que nosotros podemos configurar este valor en un rango de 1 a 65.535. Ese valor. Le puedo poner 1, 2, 3, 100, 1500, 50.000 hasta 65.535. Ahí. Pero no es un número de sistema autónomo real, más bien es un número de proceso. En el caso de que querramos eliminar el enrutamiento que hemos configurado con EIGRP, entonces basta con que le demos el comando no router EIGRP y el valor del sistema autónomo desde el modo de configuración global. En el caso de OSPF vimos que nosotros podemos configurarle un identificador de router. Si nosotros no se la configuramos, entonces él busca cómo autoconfigurarse un número de, de ID de router. En el caso de EIGRP, aunque se configura un valor de sistema autónomo, perdón, un valor de identificador de router, pues no es tan necesario mantener el control como en el caso de OSPF. Entonces, el ID de router que utiliza EIGRP para identificar de forma única a cada router en el dominio de enrutamiento EIGRP. Para eso se utiliza el ID. El ID de router se utiliza en los protocolos de routing EIGRP y OSPF. Si bien la función de este ID del router es más importante en OSPF. Entonces, básicamente en IPv4
en IGRP para IP versión 4, prácticamente pues podemos pasar desapercibida, desapercibida la configuración de el valor de router ID. No así en el caso de la configuración de EIGRP en IP versión 6. Ahí sí pues es mandatorio realizar la configuración. Pero en la versión 4 pues no es necesario. Bien. Ahora, ¿cómo configuramos EIGRP? Entonces, una vez que hemos entrado ya a la configuración de IGRP, si yo le quiero poner un identificador de router, entonces puedo usar EIGRP y Router ID y luego pues el valor. Igual con las mismas características como lo hacemos en OSPF también. Y de igual manera, si no le configuramos, pues y existe una loopback, entonces él va a usar esa dirección de loopback como identificador de router. Entonces, si en IGRP el valor de router ID no es configurado, la dirección de loopback más alta es elegida como router ID. Y aquí pues nos dicen cómo crear pues una loopback con IPv4. Luego, para declarar las interfaces o las redes que participan en el proceso de enrutamiento, también podemos utilizar el comando network. Se habilita cualquier interfaz en el router que coincida con la dirección de red en el comando network desde el modo de configuración de router para enviar y recibir actualizaciones de EIGRP. Las redes están incluidas en las actualizaciones de enrutamiento de EIGRP. Es lo que vemos aquí. Entonces le podemos dar Network 172.16.00, Network 192.168.10.0. Ahí estoy declarando las redes con el comando Network. Entonces esas redes son las que deberían estar asociadas a las interfaces que tiene configurado pues, el router R1. Generalmente por defecto se habilita el envío de logs a través del comando EIGRP Log Neighbor Change desde el modo de configuración del router. Esto está habilitado de manera predeterminada. Pero si yo lo quiero ver, entonces lo puedo activar con este comando. Y esto nos permite mostrar cualquier cambio en las adyacencias de vecino EIGRP. Por defecto ya está activa. Por eso es que yo puedo ver cuando hay adyacencias entre dos vecinos, por eso puedo ver esas alertas. Ayuda a verificar adyacencias de vecinos durante la configuración de EIGRP y avisar al administrador de red cuando se elimine cualquier adyacencia de EIGRP. Eso gracias al uso de este comando, que nos permite pues estar enviando los eventos a la consola. También podemos usar máscaras de wildcard al momento de la configuración de EIGRP si queremos hacer que los anuncios se publiquen de manera específica. También podemos incluir un wildcard dentro de la configuración. Entonces pondríamos network, la red o la dirección de red y luego pues la máscara de wildcard. Igual a como lo hacemos en OSPF, solamente que en este caso pues no incluimos ningún otro valor como área ni esas cosas. También podemos configurar interfaces pasivas para que nos envíen actualizaciones de enrutamiento donde pues pueda significar algún tipo de riesgo para el envío pues de estas actualizaciones. Entonces con Passive Interface se pueden prevenir las adyacencias con los vecinos para suprimir tráfico de actualizaciones innecesarios y para aumentar los controles de seguridad
para evitar que dispositivos desconocidos de routing no autorizados reciban actualizaciones de enrutamiento. Entonces la configuración de una interfaz pasiva, igual pues que en los demás protocolos, se configura pues desde el modo de router con el comando passive interface y luego pues se le indica cuál es la interfaz que se va a poner en modo pasivo. Y luego se puede ver con el comando show IP protocols. Una vez que hemos configurado EIGRP, recordemos que también establece adyacencias con los vecinos. Ese establecimiento de adyacencias con los vecinos los podemos verificar con el comando show IP EIGRP neighbors. Y en este caso, pues nos va a mostrar los vecinos con los que se ha establecido adyacencia, en este caso R1. R1 tiene dos vecinos, el vecino 1 y el vecino 0. Las interfaces por las que están conectados con ese vecino. Y aquí podemos ver pues el tiempo de espera, el tiempo en que se actualizó esa con ese vecino, cuánto tiempo hace que se creó pues esa adyacencia. Y también podemos usar pues el comando show IP protocols, que nos dice aquí el enrutamiento que se está utilizando, que en este caso es EIGRP con el valor de sistema autónomo 1. Aquí me dice el router identificador de router que tiene, la distancia administrativa que utiliza EIGRP. EIGRP por defecto pues utiliza 90 para rutas internas y 170 para rutas externas. El balanceo de carga se está configurado por defecto en cuatro rutas. La máxima cantidad de salto a los que puede enviar tráfico EIGRP está configurado en 100, pero por defecto puede enrutar tráfico hasta en 255 saltos. Y lo que nos permite que pueda haber balanceo de carga de diferentes métricas es este valor que dice Maximum Metrics Variance y está establecido en 1. Por eso, por defecto, él solo puede balancear carga en rutas que tengan la misma métrica. Si yo quiero que balancee en rutas de diferentes métricas, entonces tengo que cambiar ese valor. Y aquí por defecto nos dice que la sumarización está deshabilitada. La sumarización de rutas. Puedo ver las redes que están participando del enrutamiento y puedo ver pues los orígenes de la información de enrutamiento, que son estos de aquí. Y la distancia administrativa, pues que es 90 para rutas internas y 170 para externas. Y luego podemos ver la tabla de enrutamiento con el comando show IP route. Entonces notemos que en el caso de las rutas que se aprendieron por EIGRP, tienen una D. ¿Por qué tienen una D? ¿Por qué creen ustedes que tiene una D? ¿Será por lo de dual? Exactamente, porque EIGRP utiliza el algoritmo de actualización difusa para generar todo su proceso de enrutamiento. Entonces él no usa E, sino que usa D. D como el identificador o la etiqueta que se le asigna a las rutas que se han aprendido a través de EIGRP. Y D pues viene de dual. Y luego podemos ver aquí la distancia administrativa y las métricas. En la métrica vemos que es un valor bastante grande. Profesor, una consulta. Sí, Ahí en la tabla de enrutamiento, ¿cuál es la diferencia entre lo que usted decía de 90 interno y 170 externo? sí, sí. Eh,
Lo que pasa que, por ejemplo, nosotros creo que no hemos hecho redistribución de ruta, ¿verdad? En clase no hemos hecho. No, no. Ya. Entonces, en el sábado vamos a hacer una sesión práctica con los equipos y vamos a configurar enrutamiento. Vamos a hacer redistribución de ruta. Si yo configurara, por decir algo, RIP e IGRP, y luego yo redistribuyo las rutas RIP hacia EIGRP, entonces EIGRP va a decir, estas no son rutas mías, sino que yo las estoy traduciendo a mi enrutamiento. Entonces él va a decir, estas son rutas externas. Y ahí entonces él va a decir, como son rutas externas, le voy a asignar un valor de confiabilidad inferior. Y por eso le asigna 170. A eso se debe, ¿verdad? Para diferenciar una ruta que es propiamente de IGRP y otra ruta que él simplemente pues la está redistribuyendo. Esa es una ruta externa. En el caso de OSPF, recordemos que él puede tener rutas externas o la ruta interárea y ruta eh, extraárea, ¿verdad? Y también puede aprender rutas, como por ejemplo la ruta. Si nosotros publicamos una ruta por defecto, por ejemplo, a través del comando default information originate, entonces él le asigna el mismo valor. Pero en el caso de EIGRP no. EIGRP pues dice, no, a mí no me va a engañar haciéndome pasar esta ruta como si fuera ruta EIGRP, cuando no lo es. Entonces él dice, le voy a asignar un valor de confiabilidad inferior. Y por eso le asigna 170 a todo lo que no es de EIGRP. No sé si está claro con su inquietud. Consulta. Sí, sí, gracias. Bueno. Entonces, el funcionamiento de EIGRP y el establecimiento de adyacencia con los vecinos. Entonces, para que dos routers EIGRP se conviertan en vecinos, debe coincidir lo siguiente. Deben usar los mismos parámetros de métrica y ambos deben estar en el mismo sistema autónomo. O sea que estos dos routers, en el caso de OSPF, cuando nosotros configuramos el valor de proceso, yo puedo decir en R1 podría decir router OSPF1 y en el router 2 podría decir router OSPF5. Y eso no va a crear ningún problema de incompatibilidad para que los dos puedan establecer adyacencia. En el caso de EIGRP no. Si yo le pongo router EIGRP1 a R1 y a R2 le pongo router EIGRP5, entonces los dos no van a poder establecer adyacencia. Tiene que haber coincidencia en el número de sistema autónomo. De otra manera, no van a poder crear adyacencia. Entonces, ¿en qué consiste el establecimiento de adyacencia? Que es lo que decíamos. R1 envía un saludo. Hola, soy router R1. ¿Hay alguien ahí? Entonces el router 2 pues responde, esta es toda mi información de enrutamiento. Hola, soy el router 2. Una vez que se han completado este ciclo, entonces podemos decir que se ha establecido una adyacencia entre dos vecinos, siempre y cuando pues ambos tengan configurado el mismo valor de sistema autónomo. También IGRP decíamos que utiliza una tabla de topología. Las actualizaciones de IGRP contienen redes a las que se puede llegar desde el router que envía la actualización. A medida que se intercambian actualizaciones e IGRP entre vecinos, el router receptor agrega esas entradas a su tabla de topología de IGRP. Entonces, cuando hay un intercambio de actualizaciones de enrutamiento, entonces esa información ¿a dónde se agrega? En la tabla de topología. Entonces, cada router va a tener su propia tabla de topología.
Ahora, ¿cuándo ocurre el proceso de la convergencia? En una topología en la que está habilitado EIGRP. Entonces, la convergencia se da cuando todos los routers tienen la información correcta y más actualizada sobre la red. Ahí se dice que se ha logrado la convergencia, cuando todos tienen la información correcta y más actualizada. Bien. En el caso de la métrica, EIGRP utiliza una métrica compuesta. OSPF decíamos que utiliza el costo como métrica y ese costo se deriva de el ancho de banda. En el caso de EIGRP, este utiliza una métrica compuesta que está conformada por 4 parámetros, que son el ancho de banda y el retraso. Por defecto utiliza solamente esos dos parámetros, ancho de banda y retraso, pero es configurable para que pueda utilizar hasta 4 parámetros, que serían el ancho de banda, el retraso, más la carga, más la confiabilidad. O sea que por defecto solamente utiliza dos, que son el ancho de banda y el retraso. Pero adicionalmente se puede configurar para que utilice 4 valores, incluyendo los dos anteriores, sería la carga y la confiabilidad. ¿Por qué solamente se utilizan dos parámetros? Esto se debe a que hay algunas constantes que utiliza EIGRP que están establecidas en cero. ¿Qué son estos? Estos son los valores predeterminados de estas constantes que se les llama pesos. Entonces tiene K1, K2, K3, K4 y K5. Entonces, como por defecto solo K1 y K3 están establecidos en 1 y los demás están establecidos en 0, por eso la fórmula se limita o se reduce únicamente a K1 por el ancho de banda más K3 por el retraso para el cálculo de la métrica. Entonces a eso se le llama pesos, pero uno pues puede alterar esos valores para que se utilicen todos los parámetros. Entonces aquí podemos ver en una interfaz salen pues esos valores. O ver el ancho de banda que se establece pues en kilobit por segundo. Y aquí me dice bandwidth 1544 kilobit por segundo. El delay o retraso, aquí me aparece delay en 20.000 microsegundos. La confiabilidad de la interfaz, por defecto, este valor no se incluye en el cálculo de la métrica, pero aquí aparece la confiabilidad, dice que es 255 sobre 255. Entonces eso quiere decir que si dividimos 255 sobre 255, ¿cuánto nos va a dar? 1, ¿verdad? Entonces 1 significa que es 100% confiable este enlace. Si nos diera un valor diferente a 1, entonces ese significaría que se reduce el nivel de confiabilidad del enlace. Y la carga, que vemos dos valores, la carga y descarga, que son estos dos valores que aparecen aquí, TXLOAD, que es 1 sobre 255, y RXLOAD, que sería 1 sobre 255. Eso quiere decir que este es un enlace que está prácticamente libre. Si tuviera otro valor, por decir algo, 255 sobre 255, ¿qué significaría? Que ese enlace pues está saturado. Si tuviera 255 sobre 255, sería un enlace congestionado. En ese sentido, pues por eso es que está establecido en 1 sobre 255, lo que quiere decir que ese enlace está libre.
Entonces podemos usar el comando show interface para ver pues el ancho de banda que tiene establecido pues una interfaz. Recordemos que este valor pues no tiene para nada que ver con la limitación del ancho de banda del enlace. Es simplemente un parámetro que se utiliza para el uso de las funcionalidades del protocolo de enrutamiento. O sea que si yo tengo una interfaz para Ethernet y le pongo bandwidth 64 kilobits por segundo, entonces eso no significa que esté limitando el ancho de banda de la interfaz. Es simplemente un parámetro que el protocolo de enrutamiento lo utiliza como referencia para sus procesos de enrutamiento. O sea, no es nada físico que yo le esté aplicando o que esté limitando, como en el caso de las políticas de calidad de servicio, que ya eso sí es limitar a una interfaz, cuando yo aplico pues una política de calidad de servicio. La métrica de retraso. El retraso es la medida del tiempo que tarda un paquete en atravesar la ruta. La métrica del retraso es un valor estático determinado en función del tiempo de enlace al cual se encuentra conectada la interfaz y se expresa en microsegundos. Y aquí están los valores establecidos según pues las velocidades y las tecnologías que se estén utilizando. En Ethernet pues es de 1000, en Ethernet de 100, en Gigabit Ethernet de 10 y así pues hay diferentes tecnologías con diferentes retrasos, según pues ya valores establecidos en cuanto a el tipo de tecnología y la velocidad que ésta utilicen. Bien, aquí nos explican cómo calcular la parte de la métrica. Dice que el paso 1 es determine el enlace con el ancho de banda más lento. Utilice este valor para calcular el ancho de banda, que en este caso sería pues 10 millones entre el ancho de banda del enlace. El paso 2 determine el valor del retraso para cada interfaz de salida en el camino al destino. Sume los valores de retraso y divídalo por 10. Entonces se suman todos los retrasos y se dividen entre 10. Y el paso 3, sume los valores de ancho de banda y de retraso calculado y multiplique la suma por 256 para obtener la métrica de EIGRP. Entonces de esa manera podemos pues calcular eh, a cuánto equivale la métrica de un enlace. Aquí lo podemos ver, cómo hacen ese cálculo. K1 por el ancho de banda más K3 por el retraso por 256 y esto es la métrica. Entonces K1 ya sabemos que es 1, ¿verdad? Y el ancho de banda, que es lo que nos dice aquí, determine el enlace con el ancho de banda más lento. Utilice ese valor para calcular el ancho de banda. O sea que debemos usar 10 millones entre el ancho de banda. Y ese valor es el que vamos a poner aquí en la fórmula. Aquí en ancho de banda. Y luego más K3 por el retraso. Y el retraso, ¿cómo lo obtenemos? Nos dicen aquí, determine el valor de retraso para cada interfaz de salida en el camino al destino. O sea, vamos a sumar los retrasos de cada interfaz saliente en la ruta hacia la red destino. Entonces, los vamos a sumar. Una vez que los sumemos, los dividimos entre 10. Entonces, la suma de todos los retrasos entre 10. Y ese es el valor que vamos a poner acá. Como K3 es 1, entonces sería 1 por el valor que nos resultó. Y luego lo multiplicamos por 256 y eso nos va a dar la métrica. Y aquí pues nos muestran este valor de métrica. Aquí. ¿De dónde sale esto? De 10.000 entre el ancho de banda más la suma de los retrasos entre 10 por 256. Y eso nos daría este valor de aquí. Solamente porque tendríamos que hacer los 3 pasos que nos dicen ahí atrás. Bien. Los conceptos de acerca de dual.
El algoritmo de actualización difusa dual provee lo siguiente: rutas sin bucles y rutas de respaldo sin bucles, convergencia rápida, mínimo uso de ancho de banda con actualizaciones limitadas. El proceso de decisión para todos los cálculos de rutas se realiza por dual. Y la máquina de estados finitos o FSM dual rastrea todas las rutas. Utiliza las métricas de EIGRP para elegir rutas sin bucles. Identifica las rutas con el menor costo para insertarlas en la tabla de enrutamiento. EIGRP mantiene una lista de rutas de respaldo que Dual ya determinó que no tiene bucles para evitar los recálculos siempre que sea pues posible. Bien. El uso de sucesor y distancia factible. La mejor ruta, que son las que se instalan en la tabla de enrutamiento, a esa mejor ruta decíamos que se le conoce como sucesor. Para que una ruta sea ruta de sucesor, entonces tiene que tener una distancia factible. Un sucesor es un router vecino que se utiliza para el reenvío de paquetes y es la ruta menos costosa hacia la red destino. La distancia factible es la métrica más baja calculada para llegar a la red destino. Entonces, este valor, ¿verdad? Este valor sería la distancia factible, la métrica. Si hay varias métricas, entonces la menor, si hay varias rutas hacia una red destino, entonces la mejor va a ser la que tiene la menor métrica. Y esa menor métrica se conoce como distancia factible. Ahora el siguiente salto para llevar el tráfico hacia una red destino, a esa IP se le conoce pues, como sucesor, que sería el siguiente salto de la mejor ruta. Entonces podemos tener sucesor factible, es un vecino que tiene una ruta de respaldo sin bucles a la misma red que el sucesor y satisface la condición de factibilidad. O sea que un sucesor factible es como una segunda mejor ruta, que actuaría como ruta de respaldo en caso de que la ruta del sucesor falle. ¿Qué pasa si la ruta del sucesor falla? Entonces IGRP la va a sacar de su tabla de enrutamiento y eso va a hacer que IGRP busque una segunda alternativa para garantizar la comunicación con esa red. Y entonces si existiera, a esa ruta se le conoce como sucesor factible. La condición de factibilidad se cumple cuando la distancia notificada desde un vecino hasta una red es menor que la distancia factible desde el router local hasta la misma red de destino. La distancia reportada es simplemente una distancia factible desde el vecino EIGRP hasta la misma red de destino. Cuando un router en EIGRP recibe una ruta, él la recibe con una distancia factible o con una métrica, que luego el router que la va a instalar en su tabla de enrutamiento tiene que actualizarla. Entonces, a esa métrica con el que se la reportó otro router, a esa se le conoce como distancia reportada, que es lo que podemos ver aquí. En la tabla de topología, ahí están todas las rutas. Todas estas son rutas. Pueden ser todos los posibles caminos que hay hacia todas las redes que existen en la topología. Eso contiene la tabla de topología. Yo IP, IGRP, topología. La puedo ver aquí. Entonces, todas las rutas, cuando EIGRP ha logrado la convergencia, entonces todas las rutas están en el estado de pasiva. Lo que quiere decir que ya ha transcurrido el proceso de la convergencia. Si una ruta tuviera en estado activa,
significaría de que esa ruta está en un proceso de recálculo. Cuando hay un proceso de recálculo, entonces las rutas van a estar en estado de activa. Si están en pasivas, quiere decir que el proceso de recálculo ya transcurrió. Bien, entonces aquí podemos ver pues los valores, la dirección del siguiente salto, que en este caso es el sucesor, que vemos aquí, la distancia factible, la distancia notificada. En este caso, esta ruta se la informó el router 3 al router 2. Entonces, ¿con qué métrica se la informó el router 3? Se la informó con la métrica 2816. Luego, el router 2 volvió a actualizar esa ruta y entonces él calculó su propia distancia factible. Lo que vemos ahí. Entonces aquí vemos en la entrada de la tabla de topología los enlaces de R1 para la red 192.168.1.0. Vemos que hay dos posibles caminos para llegar a esta red, vía la 192.168.16 y vía 172.16.3.2. Entonces, entre este valor y este valor, esta es la distancia factible de R1 y esta es la distancia notificada de R2. ¿Cómo se la notificó R2 y cómo la tiene R1? Y aquí pues nos dice cuál es la sucesor y en este caso pues nos dice que esta no es un sucesor factible y no es un sucesor factible por este parámetro, este de aquí, que es mayor, esta distancia es mayor que este valor de aquí. Bien. Este diagrama lo que describe es cómo funciona la máquina de estado finito de Dual. Recordemos que el algoritmo dual es quien controla todos los procesos de funcionamiento. Qué tipo de mensaje debe enviar EIGRP frente a diferentes circunstancias. Si hay que enviar un paquete de actualización, si hay que enviar un saludo. Todo está controlado por dual. Entonces, esto es cómo funciona ese proceso. Dice, se perdió la conectividad del sucesor. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Hay un sucesor factible? Si hay, entonces se va a ascender ese sucesor factible a ruta de sucesor. Y así, pues en dependencia de la circunstancia en la que opere EIGRP, entonces, pues, Dual debe de tomar la decisión correcta para que EIGRP, pues, siga funcionando, para que encuentre nuevas rutas de sucesores o para que elimine rutas que ya no están disponibles. Bien. También se puede usar un comando debug para ver ese proceso de intercambio de la máquina de estados finitos con debug IGRP FSM. Y ahí puedo ver todo el proceso de convergencia, el intercambio de información de enrutamiento que utiliza pues EIGRP a través de ese debug. Bien. Entonces puede ser que no todas las rutas tengan un sucesor factible. Cuando un enlace no va a tener una ruta de sucesor factible. Si solamente hay una ruta hacia ese destino, entonces solamente va a tener un sucesor. Si no hay una ruta de respaldo, entonces no va a haber un sucesor factible. ¿Ya? Si no existe otro camino para llegar a una red, entonces quiere decir que no hay una ruta de respaldo o no hay un sucesor factible, que es el término que utiliza EIGRP para diferenciar una ruta principal de una ruta de respaldo. Bien, entonces vamos a hacer la configuración de EIGRP. Yo tengo esta topología aquí.
Entonces ya está configurada con el direccionamiento IP. Ya tiene las IP, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, si yo quiero configurar EIGRP, entonces lo que tendría que hacer es irme al modo de configuración global y le digo pues router EIGRP y luego me pide un valor de sistema autónomo, que en este caso pues es un valor entre 1 y 65.535. Entonces yo le puedo poner un valor en ese rango, que decíamos que no es realmente un número de sistema autónomo, sino que es un número de proceso. Y luego pues declaro las redes con el comando net. Que tengo 172.16.30. Que tengo más aquí 172.16.20. Que tengo más aquí abajo la 10. Pero recordemos que decíamos que EIGRP por defecto tiene activado la sumarización o el auto summary. Si yo le doy showroom, entonces veo que solo me aparece network 172.16.00. Eso se debe a qué? A que el auto summary está habilitado en EIGRP. Por eso él me sumariza en el borde de la clase. Entonces ahí ya declaré EIGRP. Ahora lo voy a hacer en el router 2. Pero ahora lo voy a hacer usando wildcard. Router EIGRP. Y en este caso recordemos que el número de procesos debe coincidir. Si yo configuro números de procesos diferentes, entonces no va a haber comunicación entre estos dos routers. Para que sean vecinos y puedan intercambiar actualizaciones y adyacencias, tienen que tener configurado el mismo número de sistema autónomo. Pero ahora lo voy a declarar usando wildcard. Y tengo la 172.16.20. Entonces, como es una máscara de 24 bits, entonces la wildcard va a ser 00255. Y aquí sí me la va a declarar de manera específica. Y ahora puedo declarar network 172.16.10 y lo voy a declarar con la wildcard 000.255. Y para este lado tengo la 192.168, la 10. Y lo voy a declarar con una wildcard, que creo que también es de 24. Entonces de 255. Entonces si le doy show IP route, entonces ya debo ver que hay una ruta aquí. Una ruta EIGRP, que es la 172.16.30. Puedo ver la distancia administrativa aquí, y la métrica que utilizó, que calculó realmente. Ahora voy a declarar aquí también EIGRP. Es el router EIGRP 10. Le tengo que poner el mismo valor.
y le podría decir EIGRP, router ID y ponerle pues un valor de identificador de router. Y luego le puedo dar pues network 192, 168, la 10 y la 20. Entonces ahora pues le puedo dar show IP route e IGRP y puedo ver allí pues las rutas e IGRP, que son tres, la 10, la 20 y la 30. Entonces ahí puedo ver la tabla de enrutamiento, puedo ver la tabla de topología, show IP, IGRP, y puedo ver neighbor, bueno, tabla de vecinos, y hay un vecino solamente, que en este caso debería ser pues R2. Puedo ver la tabla de topología, topology, y la tabla de topología lo que contiene pues son todas las rutas posibles que existen en toda la red. Entonces la tabla de topología mantiene la información de toda la topología o todas las redes que existen en la topología, en este caso. Entonces también podemos usar el comando show IP protocols. Estos mensajes que vemos aquí son los que se visualizan con log neighbor adjacent, que es el que decíamos que está habilitado por defecto. Vamos a darle show IP protocols. Entonces con show IP protocol puedo ver que el protocolo de enrutamiento que está corriendo es EIGRP con el sistema autónomo 10. Dice que redistribuye rutas solamente en IGRP 10. Por eso es que si yo le pongo a otro router EIGRP 20 por decir algo, entonces no va a realizar enrutamiento. Aquí me dice que el sistema autónomo es 10. Puedo ver los pesos para las métricas que decíamos, K1 en 1 y K3 en 1. Y los demás valores en 0. Puedo ver el router ID que tiene R2. En R2 yo no le configuré router ID. Pero ¿cómo asumió ese router ID? Él buscó pues, agarró una dirección IP de las interfaces que él tiene configurado. Si no tiene loopback, entonces igual que en OSPF, él asume la IP más alta como su router ID de las interfaces físicas. Puedo ver aquí la distancia interna y externa, el máximo de saltos en los que pueden rutar tráfico, EIGRP. Entonces, en este caso, EIGRP, si se fijan, también utiliza los saltos para desarrollar pues, el proceso de enrutamiento. Dice que la sumarización automática está deshabilitada. Puedo ver las redes que participan del proceso de enrutamiento y pues los orígenes de donde se está generando ese proceso de enrutamiento que serían pues de estas interfaces, que son las que vemos ahí. Entonces, en el caso de esta interfaz, como aquí no hay un router conectado, entonces innecesariamente se envían actualizaciones y eso pues puede ser contraproducente
para la parte de seguridad. Entonces lo conveniente es que esa interfaz pues uno la ponga en modo pasivo. Con el comando passive interface, gigabit Ethernet, 0 pleca 0. Y esa interfaz va a ser pasiva. Eso lo puedo ver con el comando show IP protocols. Y aquí me dice que esta interfaz la he puesto en pasiva, lo que quiere decir que esta interfaz está participando de el enrutamiento de IGRP, pero no se envía actualizaciones de enrutamiento a través de esa interfaz. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto. Eh, Vamos a dejar esta primera parte aquí para no hacer pues un video tan largo. Ya casi llevamos más de 1 hora. Y entonces vamos a hacer otra segunda entrega para ver lo del enrutamiento con ipv 6. No sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta, profe. Ajá. No sé si ya los compañeros lo preguntaron. Aquí puedo tener para un lado EIGRP y para el otro lado OSPF. Solamente que para que pueda haber comunicación entre las dos redes que manejan protocolos diferentes, entonces tenemos que hacer una operación que se llama redistribución de rutas. Yo le decía que vamos a hacer una clase el próximo sábado, que vamos a tener los equipos físicos, vamos a hacer una configuración con dos protocolos y vamos a hacer la redistribución de rutas. Gracias, profe. Sí, está bien. ¿Nadie más tiene preguntas? ¿Nadie más tiene preguntas? Ya se durmieron, chicos. No, no, no. Muy parecido a OSPF.